Bien, muy buenos días a todos los estudiantes de la Universidad Antonio Nariño. Estamos aquí nuevamente en otra sesión más en lo que es la cátedra institucional de nuestra casa de estudios, la Universidad Antonio Nariño. Hoy ya con este espacio damos por finalizadas las transmisiones nacionales y quedaría únicamente la sesión de cierre y clausura que corresponde a cada docente. Y pues estamos muy satisfechos de haber tenido y de haber contado con todos ustedes en este espacio institucional de reflexión que es la Cátedra Antonio Nariño, una cátedra que, como ustedes se dieron cuenta, es una cátedra que aborda elementos en torno al origen de la Universidad Antonio Nariño, la fundación de la Universidad Antonio Nariño, pero también hace un repaso sobre unos elementos que para nosotros como universidad son bien importantes, y es el tema del origen del conflicto, el desarrollo del conflicto en Colombia, y algo que tiene que ver también, donde también estamos comprometidos, y es el tema de los acuerdos de paz y su implementación. En este sentido, pues ustedes se dieron cuenta que este semestre tuvimos unos espacios de reflexión bien interesantes, y hoy, por supuesto, que como lo habíamos anunciado, nos acompaña uno de nuestros maestros, el profesor John Alexander Castro, con una interesante conferencia que tiene por nombre Mutaciones del conflicto en Colombia. Profesor John, muy buenos días, y pues también aprovechar para saludar a todos sus estudiantes que, como todos nosotros, nos están siguiendo en este justo momento a través de la red social Facebook de la Universidad Antonio Nariño, el perfil oficial de la universidad. Invitar a nuestros estudiantes pues a compartir en sus perfiles esta transmisión. Esto es una manera pues también de tener alcance y llegar a más público, y pues, por supuesto visibilizar los ejercicios académicos que se hacen desde la Universidad Antonio Nariño, y una forma de hacerlo es, por supuesto, compartir en sus perfiles, en sus redes sociales, esta transmisión que, como hoy lo hemos ya denominado, tiene por nombre Mutaciones del conflicto en Colombia. Advertir una vez más a nuestros estudiantes también que en la semana del 21 al 28 de noviembre se estará realizando el cuestionario final, en tanto que pues es el último corte. Pues invitar a los estudiantes a no perder de vista este espacio para evitar después futuros inconvenientes. Recordar entonces, estar muy atentos, estaremos publicando más adelante en el transcurso de la semana que viene la fecha definitiva de los cuestionarios de la cátedra Antonio Nariño, pero insistimos que estarán en el marco de la semana del 23 al 28 de noviembre. Por favor, estar muy atentos. Recordar que hay un foro abierto, todos pues a participar en ese foro, para que a través de la pregunta Ideas y compromisos para la paz, pues los estudiantes puedan expresar libremente sus opiniones en torno a la pregunta que está allí en el foro. Es un foro que tiene también una valoración dentro del corte final. Pues bien, muchísimas gracias, profesor John. Hace mucho tiempo usted había pedido un espacio en la cátedra institucional, y pues finalmente hoy se llegó el día en el que nos va a compartir sus reflexiones en torno a ese título que puso hoy en su espacio, Mutaciones del conflicto en Colombia. Vamos a presentar al profesor John. John es un profesor que está adscrito a la licenciatura en Ciencias Sociales de la Universidad Antonio Nariño, Facultad de Educación. Es sociólogo de la Universidad Nacional, maestría en Estudios Sociales de la Universidad Pedagógica Nacional, y está actualmente, pues ya es candidato a doctor en Estudios Sociales de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Lleva vinculado con la Universidad Antonio Nariño ya bastante tiempo, y además es pues ha sido escritor e investigador de nuestra facultad, así como lo es también otros compañeros y compañeras que también pertenecen a esta casa de estudios. Pues bien, muchísimas gracias, profesor John, y a nuestros estudiantes recordar entonces compartir esta transmisión. Buenos días, profesor Serrano. Buenos días, profesor Castiblanco, profesora Miriam, y a todos quienes nos acompañan de la Cátedra Antonio Nariño, Cátedra Institucional de la Universidad Antonio Nariño. Hace mucho tenía ganas de participar en este espacio académico, en tanto que
no solo es nuestra casa, es mi casa en términos laborales, en términos académicos, sino también la cátedra Antonio Nariño nos permite a nosotros encontrarnos alrededor de una problemática fundamental y es el problema de la construcción de la paz. Es un problema que creemos que nosotros lo vamos a alcanzar y cuando ya creemos que lo estamos alcanzando, que estamos cerca, se nos desfigura y empiezan a aparecer otras cosas. En ese aspecto, estudiantes, compañeros, colegas y todos aquellos que nos están viendo, el día de hoy quiero compartirles una presentación que poco a poco la he venido construyendo, una presentación que muestra las distintas facetas del conflicto. Pero viendo la presentación el día de hoy ya tengo una dificultad. Ustedes recuerden que en los espacios académicos uno constantemente está construyéndose. Y el concepto de mutaciones me gusta. Me gusta porque lo que se ha desarrollado en Colombia, lo que tiene que ver con el conflicto, con la violencia política, con la guerra, no ha tenido siempre las mismas intensidades. Ha tenido momentos en los cuales se agudiza, disminuye, en otros se agrava, se complica, en otros adquiere un estado de se pasma y empieza a tener uno sube y baja. Entonces, por eso me gusta el concepto de mutaciones porque se va cambiando, se va transformando a partir de las condiciones sociohistóricas que se desarrollan en nuestro país. La noción de conflicto es una noción entre aquellos que se han dedicado a estudiar la historia de la violencia política en Colombia. Es un concepto que se ha utilizado para tratar de explicar qué es lo que ha ocurrido en el aspecto relacionado con la guerra y con la violencia política. Sin embargo, el concepto de conflicto que se ha utilizado y se ha regularizado tiene una problemática y es, recordarán ustedes un texto hermosísimo hecho por Orlando Falsborda y Monseñor Guzmán hace ya un poco más de 50 años, se llamaba La violencia en Colombia. Y este texto nos muestra, este texto de Falsborda y Guzmán nos muestra pues la influencia en términos académicos, en términos sociológicos de el tratamiento de la violencia. Y recuerden ustedes que la noción de conflicto es una noción que fue utilizada particularmente por Lewis Coser en un libro muy bonito intitulado Las funciones del conflicto social, que es un examen, es una evaluación de un texto de otro autor, de otro sociólogo que se llama Georg Simmel, de un texto hermosísimo de Simmel que se llama La lucha. Entonces la mirada de Coser, que es una mirada que parte del estructural funcionalismo, pues va a ser la primera mirada sociológica a través de Falsborda que nos permita a nosotros entender, ¿sí? Nos permita a nosotros entender cómo desde una perspectiva académica se ha desarrollado el conflicto. Y en ese aspecto, quiero tomar como punto de arranque para poder iniciar esta presentación un momento fundamental y fue lo que ocurrió en el año de 1928. Un momento que ha sido estudiado desde distintas vertientes, que hasta Gabriel García Márquez, en una de sus maravillosas publicaciones, se refiere al evento. Y lo que ocurre el 5 y 6 de diciembre de 1928 es lo que se denominó usualmente como la masacre de las bananeras. Este es un punto fundamental y quiero utilizarlo como punto de arranque para entender lo que ha sido la violencia a mediados del siglo XX y la violencia política a mediados del siglo XX y las consecuencias de esa violencia política, porque hay que hacer distintas etapas. Por eso utilizo el concepto de mutaciones. Y utilizo este punto de arranque porque este punto desde otra perspectiva podría ser el final de lo que significó la hegemonía conservadora, de lo que significaron poco a poco la formación de la clase obrera, la formación del sindicalismo,
y que va a llevar a distintas manifestaciones a finales del 10 y durante la década del 20. A propósito de eso, hay que leer dos textos obligados al respecto, que es el texto del profesor Mauricio Archila, intitulado, si mal no lo recuerdo, Identidad y Cultura Obrera en Colombia, y el texto del profesor Renan Vega, de Gente muy rebelde, es cómo se va formando esta idea del obrero y cómo empieza a gestarse unos movimientos sociales, poco a poco. Pero esos conflictos de la década del 10 y el 20 nos pasan a otros conflictos, como son los conflictos con los que cierra el siglo XX, el siglo XIX y empieza el 20. La guerra de los 1000 días y la independencia de Panamá. Y así podríamos seguir irnos hacia atrás para saber que nosotros hemos tenido una constante de una serie de conflictos internos, de una violencia política en distintos momentos. Por eso quiero partir de esta fecha para entender por lo menos una parte de esos conflictos. Son muchos los conflictos que hemos tenido, pero utilizo esta en aras de la presentación para poder tener un escenario manejable. Ustedes recuerden la denominada masacre de las bananeras el 5 y el 6 de diciembre de 1928 llevó a que una empresa extranjera, particularmente norteamericana, que tuvo presencia en el país entre 1899 y 1970, incidiera como forma de intervención norteamericana en nuestro país, incidiera en las decisiones gubernamentales. Y la amenaza de la United Fruit Company fue, o me soluciona, señora Badía Méndez, el problemita de esos huelguistas, o nos vamos. Y pues Miguel Abadía Méndez, y eso es lo más preocupante desde la institucionalidad, busca que la huelga concluya. No tenemos cifras determinadas de cuántos fueron los homicidios perpetrados por las fuerzas militares. No sabemos. Pero lo que sí sabemos es que la prensa de la época y las voces oficiales decían, no, allá no hubo ningún homicidio. Allá lo que hubo fue una gente que se emborrachó y en medio de la borrachera pelearon y se mataron. Oye, me recuerda esto al ministro de Defensa, por ahí un ministro de Defensa, que decía, no, esos son líos de faldas. Aquí no hay asesinatos de líderes sociales, esos son líos de faldas. Han pasado más de 80 años y las clases dirigenciales de este país siguen utilizando el mismo discurso. Y se dio la masacre de las bananeras y la consecuencia fundamental de eso es que concluya con Miguel Abadía Méndez la hegemonía conservadora, ya que en las elecciones de 1900, para el periodo presidencial de 1930 a 1934, el Partido Conservador se presenta dividido y el Partido Liberal pone a un solo candidato, que es quien es Enrique Olaya Herrera. Y pues es que estamos en un momento álgido, porque mire lo que titula la prensa, 100 muertos y 238 heridos en el conflicto de la región bananera. Ojo, hay un conflicto y eso pone en duda esa hegemonía conservadora y por eso ocurre lo que termina ocurriendo para las elecciones de 1930. Enrique Olaya se presenta por el Partido Liberal y obtiene el 44.6%. Valencia Castillo, quien se presenta por el Conservador, obtiene el 29%. Y Alfredo Vázquez obtiene el 25.7%. Y Enrique Olaya Herrera, quien recuerden ustedes, no Enrique Olaya, sino el Partido Liberal, se había alimentado de un partido socialista que había surgido a finales de la década del 10 y más o menos en el año 22. Este partido socialista termina sumándose al liberalismo, porque resulta que en Colombia muchas de las medidas que se hacen desde el socialismo y el comunismo no terminan siendo ni socialistas ni comunistas, sino simplemente liberales. Lo que pasa es que Colombia es un país pero tan conservador, que las medidas liberales aquí las sienten como comunistas. Y ustedes recuerden esa frase tan hermosa con la que inicia Marx el manifiesto comunista, donde dice: un fantasma recorre Europa, es el fantasma del comunismo. Y parece ser que a nuestra derecha ese fantasma lo aterra.
esa idea porque creen que el comunismo va a llegar. Y el comunismo llega de distintas maneras en la historia de Colombia. Llegó a través del liberalismo, llegó a través de Gaitán, llegó a través de las FARC, del ELN, del M-19, del EPL, entre otras organizaciones guerrilleras. Pero también llegó a través del Partido Comunista, llegó a través de otros mitos que se inventaron como el castrochavismo. Eso no existe. Inventaron un concepto que se llama el castrochavismo y dijeron que nos va a invadir el castrochavismo. ¿Sí? No sé si yo tendré algo que ver ahí, pues mi apellido es Castro. Castrochavismo nos va a invadir. Y entonces en ese aspecto se concluye para el año de 1930 la hegemonía conservadora e inicia la hegemonía liberal, que va a ser un momento en el cual las ideas empiezan a transformarse en términos de ideas políticas, empiezan a transformar. Recuerden ustedes que en el año de 1930 es cuando se funda el Partido Comunista de Colombia. Jorge Eliezer Gaitán empieza a adquirir protagonismo porque es un abogado que se encarga de defender a las víctimas de la masacre de las bananeras. Y aquí empieza el problema de la violencia. ¿Por qué? Porque cuando Enrique Olaya Herrera, ustedes imagínense, recuerden ustedes que antes del periodo de Virgilio Barco Vargas, del 86 al 90, antes de ese periodo, los alcaldes eran, creo que gobernadores también, alcaldes eran elegidos por el presidente. Y ustedes imagínense cerca de un poco más, un poco menos, 30 años de hegemonía conservadora. Pues los puestos en los entes gubernamentales estaban dados era por conservadores. Cuando Enrique Olaya Herrera asume la presidencia, todos aquellos ya dinosaurios que estaban incrustados en los poderes locales y regionales no querían salirse, además porque habían creado fuertes redes clientelares que desembocan inevitablemente en corrupción. Y los conservadores se encuentran inconformes con el gobierno de Enrique Olaya Herrera, no por sus medidas, sino porque Enrique Olaya Herrera es liberal y le quita el espacio a los conservadores. Como dice María Fernanda Cabal, uno gobierna es con los amigos. Y esa frase de María Fernanda Cabal lo que nos termina diciendo, que dijo hace un par de años, menos de 2 años incluso, que también un mensaje que le manda María Fernanda Cabal a Iván Duque, que no se lo olvide, él llegó allá fue por nosotros. Esas dos frases lo que terminan demostrando lo que terminan demostrando es el clientelismo político en Colombia. Que eso lo dice María Fernanda Cabal en los últimos 2 años. Pero es que esa es la historia política de nuestro país. Claro, Enrique Olaya Herrera llega siendo liberal, llega con su grupo liberal y empieza a gobernar con liberales. Eso no le gusta a los conservadores, quienes se van a ver ofendidos porque los van a quitar de su posición. De sus redes clientelares que han construido en pueblos, veredas, ciudades pequeñas, en esas redes clientelares. Y los conservadores empiezan a actuar contra los liberales. Se empiezan a organizar, a pesar que Enrique Olaya Herrera, como buen oligarca, le interesaba hacer un pacto con los conservadores para mantener una aparente estabilidad política. Y Enrique Olaya Herrera empieza a desarrollar su gobierno, pero es un gobierno decepcionante para los liberales. ¿Por qué es un gobierno decepcionante para los liberales? Porque no fue liberal en última instancia. Y luego viene para 1934, 1938, el segundo presidente, que es Alfonso López Pumarejo, que viene y trae algo que se llamó un programa supremamente interesante, que es la Revolución en Marcha. Pero recuerden ustedes que también el gobierno de Alfonso López Pumarejo está en el contexto de la recuperación económica de los Estados Unidos provocada por la crisis del 29.
y trae esa revolución en marcha. Y recuerden ustedes que uno de los ministros de López Pumarejo era Jorge Eliezer Gaitán. Y López Pumarejo va a desarrollar una serie de medidas que definitivamente llevarán poco a poco a un proceso de modernización. Modernización muy lenta que se ha dado en Colombia, en términos económicos y políticos. Y por supuesto, industriales. El tercer presidente de la República Liberal, pues es el señor Eduardo Santos, tío abuelo de Juan Manuel Santos. ¿Sí? Recuerden ustedes que en Colombia las redes clientelares y de corrupción, ¿sí?, han hecho que ciertas élites políticas se conserven en los poderes locales, regionales y nacionales y no cambian. Y los ejemplos son múltiples. Nada más miren ustedes el apellido de quién era el abuelo de Germán Vargas Lleras, o el papá de Andrés Pastrana, o el papá de Alfonso López Michelsen. Ah, pues Alfonso López Pumarejo. Recuerden ustedes que Mariano Ospina llega al poder no porque sea Mariano Ospina Pérez, sino porque su abuelo también había sido presidente. Y entonces lo que hacemos acá con nuestro sistema electoral es un sistema electoral que nos permite a nosotros mantener a las mismas élites dirigenciales en la misma posición que han ocupado desde el proceso de independencia o desde la constitución de la Nueva Granada. Y ahí vuelve a aparecer en el gobierno de Alfonso López Pumarejo. Después, bueno, Alfonso López Pumarejo es presidente nuevamente para el 42 y 45, pero el conservatismo no le permite terminar su periodo presidencial, debido a la profunda crisis política y de violencia que se está viviendo en el país, de violencia política. Porque recuerden ustedes que en ese contexto de violencia política se constituyen grupos de bandidos, bandoleros, tanto liberales como conservadores. Y la violencia política está bastante complicada. Es algo que se viene constituyendo o cocinando desde el periodo de Enrique Olaya Herrera, que se radicaliza con el periodo de Alfonso López Pumarejo. Empiezan a crecer en el periodo de Eduardo Santos, y Alberto Lleras Camargo viene a terminar, y ahí ustedes, ojo, el nombre el apellido Lleras, que ha sido una de las familias élites de las élites nacionales. Y entonces esa violencia, muchachos y muchachas, colegas, esa violencia se empieza a desarrollar particularmente en los campos. Aquí estoy citando un texto de la profesora de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, Olga Acuña, un trabajo que se intitula El bandolerismo político en Boyacá. Y es porque Olga Acuña nos dice, ojo, porque es que en Colombia se están formando una serie de bandoleros, nos llama la atención sobre el texto, particularmente en el departamento del Boyacá, pero en Boyacá no fue el departamento exclusivo. También se presentó en Tolima, se presentó en Huila, se presentó en Quindío, se presentó en Caldas, se presentó en distintas regiones del país, en los Santanderes, en los Llanos Orientales. Y es unos bandoleros que actúan, unos con permiso del Estado, otros contra el Estado, pero auspiciados por un partido. ¿Y cuál? El partido de gobierno, o por los dos partidos hegemónicos en Colombia, el Partido Liberal y el Partido Conservador, que con el gobierno del señor Álvaro Uribe Vélez se crearon mucho más partidos, pero la lógica sigue siendo la misma, liberalismo, conservatismo. Y entonces Olga Acuña nos dice que hay tres tipos de bandoleros. Estos bandoleros tienen una lógica de oponerse a su rival político. Y ojo, es rival político, no es contradictorio, es rival político. Y ella los clasifica en tres: bandoleros oficiales, bandoleros armados y bandoleros políticos. ¿Cuáles son esos bandoleros oficiales? Como ustedes lo pueden leer ahí, como puede ser visualizado por ustedes en la presentación, los bandoleros oficiales llevan uniformes oficiales. Primer punto. Segundo punto, defienden los planteamientos políticos del gobierno, del partido de gobierno de turno. Entonces, esos bandoleros entre del 30 y el 46, un grupo de bandoleros pues va a estar a favor del Partido Liberal. Y del 46 al 53 va a estar a favor del Partido Conservador.
¿Y cuál es? Ojo, ¿cuál es el otro? ¿Cuál es el otro? ¿Yo soy liberal? Bueno, tal vez por la camisa que tengo ahorita sería más por el lado conservador. Pues me voy contra todos los rojos. Contra el otro, contra el diferente, el que no piensa igual que mí. Por eso es que en Colombia los grados de intolerancia son supremamente fuertes. Quizás por nuestro pasado religioso. ¿Y cuál es nuestro pasado religioso? Recuerden ustedes Mateo 12:30. El que no está conmigo está contra mí, dice Jesús. Y en el contexto político para nosotros eso ha sido fundamental. Si no eres igual a mí, eres el otro y el otro debe ser desaparecido. Entonces estos bandoleros oficiales actúan bajo esa lógica. Actúan con el gobierno de turno contra los que no son de ese gobierno. Entonces, en el primer periodo de la República Liberal, pues esos bandoleros liberales van a actuar contra los bandoleros conservadores. Pero entonces ya tenemos 2 puntos. ¿Y el tercer punto cuál es? Que no solamente portan los uniformes, no solamente defienden los preceptos del partido de gobierno de turno, sino también atacan a la población, que diríamos civil. Y se complejiza el asunto cuando Olga Acuña nos dice, ojo, porque es que hay unos bandoleros armados. ¿Y cuáles son esos bandoleros armados? Los que reciben armas del establecimiento o armas del partido. Y todo con un solo propósito, defender la causa del partido. Sea el Partido Liberal o el Partido Conservador. No el partido de ayer, además es absolutamente mal. ¿Sí? Partido político. Y estos bandoleros políticos son agrupaciones de bandoleros que se reúnen no dentro del orden establecido, sino por fuera del orden establecido. Son ilegales y empiezan a actuar en contra del partido de turno. Miren ustedes cómo se relacionan bandoleros oficiales, armados y políticos. Si el presidente, el presidente y el partido de gobierno son liberales, el accionar va a estar desarrollado por parte de los conservadores. Aunque claro, es necesario decir que también hay bandoleros liberales que van a enfrentarse a los bandoleros conservadores. Si el gobierno es conservador, el partido de gobierno es conservador y el presidente es conservador, pues el accionar va a ser por parte de los liberales. Claro, por supuesto, recuerden ustedes, en el municipio de Chulavita, surge una policía entrenada, ¿sí? Un grupo de bandoleros entrenados por la policía, les suministran armas, particularmente conservadores, y váyanse en contra de los liberales. Recuerden ustedes que en un pueblito por allá en Armenia, en Quindío, perdón, Génova, un jovencito con su familia tiene que salir corriendo de su municipio. Contaba con tan solo 13 o 14 años, tal vez, para nosotros un niño. En ese periodo ya es alguien que se está convirtiendo en hombre. Y Pedro Antonio Marín tiene que huir con su familia liberal de la persecución conservadora de los chulavitas. Y en un escenario tan complicado como va a ser, Alfonso López Pumarejo no puede terminar su periodo presidencial en 1946 y no se tiene que retirar en 1945, aduciendo unos problemas personales y enfermedades personales accidentalmente. Lo mismo le va a ocurrir a Laureano Gómez en 1953. Y el Partido Conservador tiene 2 candidatos para las elecciones del 46, que son Mariano Ospina Pérez, el moderado, y Laureano Gómez, el radical. Además, recuerden ustedes que hay varias notas donde se dice que Laureano Gómez dio cobija en nuestro país y se hicieron algunas ceremonias a los nacionalsocialistas, a los nazis, aquí en Colombia. Una en Barranquilla y otra en Valle del Cauca, Cali creo que fue. Entonces, Laureano Gómez es demasiado radical. Necesitamos una cara más amable.
Mariano Ospina. Pero el Partido Liberal tiene un problema y es que se presenta dividido entre la versión de Gabriel Turbay Abunader, la versión oficial del partido, y la versión disidente, otros dicen popular, del Partido Liberal, y es Gaitán. Miren ustedes, ¿qué hubiese pasado, muchachos, si el Partido Liberal se presenta unido a las elecciones del 46, para las elecciones del 46? Pues hubiese obtenido tranquilamente 59.5%. Hubiese mantenido otro periodo presidencial por lo menos del 46 al 50. Y quizás posiblemente Gaitán hubiese sido presidente del 40 al 50. Muy posiblemente. Pero como se presentaron divididos, el Partido Conservador dijo, teníamos dos candidatos, pero no nos va a pasar lo mismo que nos pasó hace 16 años. No nos va a pasar lo mismo. Nos vamos a presentar unidos y vamos a poner una cara amable como candidato presidencial por parte del Partido Conservador. El Partido Liberal pierde las elecciones. Y la violencia política en Colombia empieza a complejizarse. En ese periodo, que es donde se va a llamar por algunos historiadores la violencia, o sea, el gran periodo de la violencia, como un periodo muy cortito entre el 48 y el 53. Pero ese concepto debe ser hoy problematizado por una sola razón. ¿Y cuál es la razón? La violencia política se sigue manifestando de distintas maneras, entonces no podemos decir la violencia. Claro, es que el principal hecho que va a desatar la violencia es lo que ocurre después del mediodía con aquel doctor graduado en Derecho de la Universidad Nacional de Colombia, quien había estudiado en Italia. Su tesis de grado se llamaba Las ideas socialistas en Colombia, para graduarse como abogado de la Universidad Nacional de Colombia. Un trabajo de ideas políticas interesantísimo. Hoy, si lo llegase a leer la ultraderecha, como por ejemplo José Félix Laforí o María Fernanda Cabal o Alejandra Ordóñez o Paloma Valencia, ahí está el comunismo, ahí, ¿sí ve? Gaitán era comunista. No era un texto de ideas políticas, porque eso era lo que estaba pasando. Es como si hoy hiciéramos un trabajo, ¿qué les digo yo? Sobre memes, como el profesor Armando Castiblanco trabaja. ¿Por qué? Porque es lo que se está haciendo ahorita. Sí, es el comunismo. El comunismo nos está invadiendo. A Jorge Eliezer Gaitán lo asesinan el 9 de abril de 1948. ¿Sí? ¿Quién fue el autor material? Se dice que fue Juan Roa Sierra, pero por ejemplo en la película Roa, que está basada en un libro que en este momento no recuerdo el nombre, se dice que Juan Roa Sierra fue, voy a decir así, neto, el pendejo. Lo mató otra persona y le echaron la culpa a Roa Sierra. Los autores intelectuales desconocidos completamente. Pero Gaitán tenía varios problemas. No en el mensaje político de Gaitán, no, para nada, un tipo interesantísimo. Pues todavía hoy leemos a Gaitán y escuchamos discursos. Y nos emocionamos con los discursos de Gaitán. Es porque Gaitán, recuerden ustedes que él había presentado una ponencia en el periodo de Alfonso López Pumarejo donde decía, vamos a dar el bono escolar. ¿Y qué consistía el bono escolar? Darle los útiles escolares a los chicos para que vayan a estudiar. Sí, pero es que eso no es suficiente. Bueno, y entonces, ¿qué? No, pues démosle también zapaticos porque los chicos, muchos de los chicos tienen problemas de zapatos. Démosle los zapaticos para que los chiquitos vayan chiquitos particularmente, vayan a estudiar. No, pero pues, ¿qué van a hacer en la escuela? Bueno, a partir de los útiles escolares, el bono escolar, de útiles escolares, de los zapaticos, démosles también alimentación. El Parlamento colombiano rechazó esa postura porque era comunista. Imagínense ustedes, una medida liberal aquí en Colombia se le llama comunista. Y ya Jorge Eliezer Gaitán, no solo por el protagonismo que había adquirido al ser uno de los defensores de las víctimas de la masacre de las bananeras, sino también este tipo de medidas van a ser reconocido a Gaitán como un miembro que está más cerca de los sectores populares
además su origen. Además Gaitán es negro, no porque sea afrodescendiente, no, no. Tiene más cercanía de su contextura física y su rostro, su piel, a los indígenas. Pero es que para esa oligarquía blanca nuestra, Gaitán es negro. Y no, ¿qué cosa? No, no, no. A lo blanco no le gusta lo negro, alejados. Los negros deben ser parte de la servidumbre. A nosotros los blancos. Diría tranquilamente Mariano Espina Pérez o Guillermo León Valencia o Paloma Valencia, nosotros los blancos. Luego ustedes por ahí, María Fernanda Cabal dijo en alguna ocasión, uno le dice a un negro que trabaje y se espeluca, como si ellos trabajaran. Los blancos, esos blancos. Con todo ese protagonismo que adquiere Gaitán, para el año de 1947 se perfilaba para ser el candidato, después de la derrota del 46, se perfilaba para ser el candidato único por parte del Partido Liberal. Ya les había ganado una autoridad política y ustedes pueden ver, aquí tuvimos la oportunidad de ver el documental del Bogotazo y en algunos fragmentos del video nos muestran cómo Gaitán reunía a la gente con su oratoria. Pero al mediodía, ¿sí? Después del asesinato, al mediodía más o menos, un poco casi a la 1:45 de la tarde, le disparan a Gaitán. Hacia las 2:15 de la tarde dan la noticia que Gaitán que ha fallecido. Empieza a desplegarse la noticia de Gaitán ha muerto. Y en Colombia, en Bogotá, se desarrolla el Bogotazo y fue el problema de Gaitán, que eso no lo digo yo, lo dicen distintos especialistas en Gaitán. Y lo que significó ese periodo es que la gente no estaba organizada, sino que la gente manifestó fue la rabia, el dolor, la ira por la muerte, por el asesinato por parte de la oligarquía o de la CIA, no sabemos, de su caudillo, e incendiaron la ciudad. Aunque Paloma Valencia, en la historia que ellos quieren hacer, Paloma Valencia dice que a Gaitán lo mató fue la izquierda internacional. Recuerden ustedes que aquí la derecha tiene sus maneras de hacer la historia, no tienen con qué demostrar todo, pero se pasan repitiendo una serie de afirmaciones que las convierten en verdad. Y entonces Paloma Valencia dice que a Gaitán lo mató la izquierda internacional. Que porque aquí había una reunión de estudiantes en las cuales se encontraba Fidel Castro. Y entonces aquí siempre se está creando y menciona a María Fernanda Cabal y a Paloma Valencia para decir, ojo, porque es que esas mentalidades del siglo XIX y principios del XX aún las tenemos. Miren nada más ustedes a Alejandro Ordóñez. Y en Bogotá se da entonces el Bogotazo. Y aquí está una de las medidas más interesantes. Aquí se alcanzan a ver en esas fotografías, se alcanza a ver el tranvía. ¿Sí? Transporte limpio. El alcalde Masfuera sacó la excusa que como todas las redes habían quedado dañadas, había que pavimentar y poner buses. Y desde el alcalde Masfuera hasta Enrique Peñalosa nos han dicho que la única forma de transportarnos en Bogotá es a través de buses, que no hay otra manera. Y por eso es que nosotros no tenemos metro y no vamos a tener metro. O el adefesio que piensa hacer Enrique Peñalosa y ahorita el continuismo de Claudia López. Y bueno, entonces tenemos ahí el Bogotazo. Y el Bogotazo va a dar origen, y ustedes, va a dar origen a un periodo de violencia que ya se viene desarrollando, es decir, llega a su punto mucho más alto, a un punto más alto. Y recuerden ustedes que aparece este hombre, León María Lozano, apodado el Cóndor, porque era el pájaro mayor. ¿Sí? Recuerden ustedes que hay una novela bien linda de Álvarez Gardeazabal, que va a ser llevada al cine a principios de la década del 80, no recuerdo el nombre del director, pero la va a protagonizar Fran Ramírez y una cantidad de actores bárbaros de la época, bárbaros. Y nos va a contar la historia de León María Lozano. Miren ustedes, no sé, esa fotografía de León María Lozano se me parece tanto a Alejandro Ordóñez.
Y el papel de León María Lozano era contrarrestar, neutralizar a todo aquel que no estuviese afín al Partido Conservador, es decir, a todos los liberales. Auspiciado por el Partido Conservador, por el gobierno conservador. Operó entre los años 1948 y 1958. Álvarez Gardiazabal, como les decía hace un ratito, tiene una novela hermosísima que se llama Cóndores no entierran todos los días. Esta es la película. No solo existían los pájaros, también existían los chulavitas, que operaron entre el 48 y el 53. Chulavitas y pájaros afines al Partido Conservador, contradictores del Partido Liberal. Después del asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, el Partido Liberal en cabeza de Echandía dice, no tenemos garantías. Sí, pero es que a Echandía le mataron al hermano. Mataron a Gaitán, le mataron al hermano Echandía, si mal no lo recuerdo. Hombre, el Partido Liberal dice, no tenemos garantías si se presenta solo un candidato. Laureano Gómez. Obtiene 1.140.122 votos, el 99.95% de los votos totales, pues un solo candidato. Y ejerce el periodo presidencial entre el 7 de agosto de 1950 y el 5 de noviembre de 1951. Aduce una enfermedad y lo reemplaza Roberto Urdaneta Arbeláez desde el 5 de noviembre hasta el 13 de junio de 1953. Ya está a punto de retornar cuando, venga, que es que Alberto Lleras, ¿se acuerdan de Alberto Lleras? El que termina el periodo presidencial de Alfonso López, se ha comunicado con Mariano Ospina y acuerdan el siguiente periodo presidencial. Mi general Gustavo Rojas Pinilla. ¿Sí? Mi general Gustavo Rojas Pinilla, ¿sí?, termina en el gobierno presidencial con una preocupación, y es conceder amnistía a todos los grupos guerrilleros, o bueno, las guerrillas liberales más bien. ¿Con qué propósito concede esa amnistía? Entrar en un proceso de pacificación en el país. Entrar a dialogar con esas guerrillas que les llamaban las guerrillas del llano porque se habían ubicado en los llanos. Y ese era el principal propósito de Rojas Pinilla, la pacificación del país boyacense. Pero Rojas Pinilla, recuerden ustedes que el ejercicio del poder es ambicioso, genera ambición, y terminan Rojas Pinilla por acostumbrarse. Recuerde que Rojas Pinilla hizo unas obras loquísimas. Uy, Rojas Pinilla es impresionante las locuras que hizo. Por ejemplo, en Bogotá hizo la autopista El Dorado, que era una avenida que tenía 4 carriles en sentido oriente y 4 carriles en sentido occidente. ¿Qué cosa? ¿A quién le ocurre una avenida de esos? Hacer el aeropuerto El Dorado. Constituir la industria de radio y televisión colombiana en Ravisión. Y lo más preocupante, el voto femenino. ¿A quién le ocurre eso? Pero resulta que un conservador anticomunista como Rojas Pinilla es uno de los presidentes más, en términos de acción, más liberales que ha tenido nuestro país. Pero pues el ejercicio del poder produce gusto. Sin embargo, Alberto Lleras Camargo se reúne con Laureano Gómez. ¿Cómo cambian los nombres, cierto? Pues básicamente son los mismos con las mismas, dice el radical Robledo. Y el 24 de julio de 1956 deciden que Rojas Pinilla no puede seguir continuando el poder, en el ejercicio del poder presidencial. Y el 10 de mayo de 1957 Rojas Pinilla se retira y asignan una junta nacional. Pero en ese periodo, en esa reunión, el pacto de Benidorm, se acuerda no solo retirar a Rojas Pinilla y asignar una junta militar, sino se acuerda crear el Frente Nacional.
Y miren los nombres. Alberto Lleras Camargo, el que terminó el periodo presidencial de Alfonso López, el que conversó con Mariano Ospina, el que pactó con Laureano Gómez, es el primer presidente liberal del Frente Nacional. El abuelo de Paloma Valencia, Guillermo León Valencia. El primo de Alberto Lleras Camargo, Carlos Lleras Restrepo, abuelo de Germán Vargas Lleras. Y Misael Pastrana, el papá de Andrés Pastrana Arango, un declarado antiuribista y después un querido uribista, Andrés Pastrana. Y la violencia que se había desarrollado en la década del 30, 40, 50, que había tenido un punto muy alto en la década del 50, pues asesinan a los guerrilleros que se terminan entregando. El último bandolero de esos, conservador, que curiosamente es el bandolero conservador, pero cuando ya al conservatismo no le sirve, lo terminan asesinando, que fue el Siete Colores, que lo asesinan sobre la calle 27 Sur, ahí cerca de la sede sur de la Universidad Antonio Nariño. Por supuesto, en esa época no existe. Lo asesinan en 1966 y es un ejército de hombres contra un solo hombre. Pero con eso estaban dando la victoria. Se acabó la violencia liberal conservadora. Se acabó. Tenemos Frente Nacional, sí, pero es que este señor que ustedes ven en pantalla, que se ha vuelto famoso últimamente a raíz de la declaración por parte de las FARC, tanto la que se encuentra en armas como la que no, donde ellos asumen el homicidio de Álvaro Gómez Hurtado. Pues resulta que Álvaro Gómez Hurtado hace un debate político en el año de 1961, ¿sí?, donde dice, hay la República Independiente de Sumapaz, hay la República Independiente de Planadas, la de Río Chiquito, la de este bandolero que se llama Richard, y ahora tenemos el nacimiento de la República Independiente del Bichada. Y lo que Álvaro Gómez Hurtado está denunciando es el Estado no tiene el monopolio de la fuerza. 1961, presidente Alberto Lleras Camargo. En 1960, para el siguiente periodo presidencial, el abuelo de Paloma Valencia, en su preocupación de, después de haber triunfado la Revolución Cubana, tiene pánico del fantasma del comunismo. Y además, en ese contexto de la Guerra Fría se permite el intervencionismo norteamericano. Y el 27 de mayo de 1964 se dio la operación Marquetalia, o contra Marquetalia, bajo la denominación de Plan Lazo, u Operación Soberanía, que era para volver a centralizar el monopolio de la fuerza. Y el Frente Nacional había sido en un principio una esperanza para aquellos campesinos que veían después de la persecución por parte del gobierno de Rojas Pinilla, aquellos que no habían querido hacer parte de esa amnistía, la posibilidad, volver a un gobierno civil, la posibilidad de entrar en diálogos con los campesinos que se encontraban en estas repúblicas independientes. Y estos campesinos, alrededor del Partido Comunista, tienen la esperanza de entrar en diálogo. ¿Y qué es lo que hace el abuelo de Paloma Valencia? Operación Soberanía, ataque a la población civil. Y pues ahí entramos, la posesión de Enrique Olaya Herrera, que inmediatamente un proceso termina creando los grupos de bandoleros, tanto liberales como conservadores, llega a su fin con el asesinato del Siete Colores. 1966, ahí borramos toda huella del bandolerismo bipartidista. Pero con la Operación Lazo, el triunfo de la Revolución Cubana, la Guerra Fría, el intervencionismo norteamericano,
se da origen el 27 de mayo de 1964. A partir de esa operación se fundan o se instituyen las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Ese ataque a Marquetalia termina siendo el mito fundacional, por eso Iván Márquez dice la segunda Marquetalia. La primera, ¿cuál fue? Lo que ocurrió el 27 de mayo de 1964. Pues recuerden ustedes el 4 de julio de 1964, después de ese fuerte ataque, el país está convulsionado cuando aparece en los Santanderes la creación de un grupo guerrillero. A mí no me arribaba el cabello para nada, a mí. Uy, no. Creo que se nos metió una... Bueno. Después de esa reacción de lo que había provocado el ataque a Marquetalia y esas repúblicas independientes, un grupo de jóvenes campesinos, quienes habían estado por allá en Cuba recibiendo asesoría política y militar, deciden instituir para el 4 de julio de 1964 el Ejército de Liberación Nacional. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia en términos ideológicos están inclinadas hacia las orientaciones políticas del Partido Comunista. El Ejército de Liberación Nacional está inclinado a las ideas políticas y militares de la Revolución Cubana. El 10 de febrero de 1967 surge el Ejército Popular de Liberación. Claramente maoístas, defensores del pensamiento maoísta, de la revolución comunista de orden popular china. Después en esas búsquedas van a terminar convirtiéndose en Ejército Popular de Liberación Línea Albania. Por allá hubo una revolución en Albania. Y es lo que el historiador, sociólogo, pensador Darío Villamizar llamaría con estas tres guerrillas, las FARC, el ELN y el EPL, las guerrillas rurales. Y es que en la década del 60 empieza digámoslo, un efecto dominó gracias al ejemplo guevarista, castrista, la revolución cubana, un efecto dominó para fundar guerrillas. Colombia fue uno de los países que más tuvo y de los países que menos efectividad ha logrado la formación de estas guerrillas. Y en el gobierno de Carlos Llera Restrepo, con todo lo que ocurre el 19 de abril de 1970, él reconoce como presidente no a Gustavo Rojas Pinilla, porque recuerden esas actuaciones raras de la registraduría, que va ganando un candidato, de un momento a otro se va a la luz y el candidato ganador es otro. Lo vimos hace 2 años, cómo los registros de la registraduría se alteraron. Y por ahí vi unos memes a partir de la acostumbrada derrota de nuestra selección Colombia, que se preocupan. La registraduría ya arregló el partido de ayer, no quedó 0-3 a favor de Uruguay, quedó 8-3, le pusieron un cerito ahí debajo, quedó 8-3. Eso es lo que hace la registraduría nuestra, y no fue nuevo para la elección presidencial de Iván Duque. No, ya mire, estaba con la elección presidencial de Misael Pastrana. Y ese va a ser el mito de origen, el mito fundacional del movimiento 19 de abril de 19. Surgieron otros grupos más reducidos, pero también de una actuación bastante trascendente, como fue el Destacamento Urbano Pedro León Arboleda, que era el brazo urbano del Ejército Popular de Liberación, y otro grupo fundado por un brasilero llamado Autodefensa Obrera. Estos grupos no tuvieron largo desarrollo porque fácilmente fueron desintegrados en la década del 70 y empezando los 80. Entonces ahí tenemos ya cómo estamos en otra etapa. Tenemos la violencia política del 30 al 60 y en los 60 empieza la violencia guerrillera. Pero cuando estábamos aquí tratando de entender qué eran las guerrillas, por otros sectores en el país se estaban constituyendo los traficantes de drogas ilícitas. Y ya en la década del 60, mientras que estaban surgiendo guerrillas como las FARC, el ELN y el EPL, ya teníamos... Y se hace manía. No sé si es que Juan Carlos le habló a Valdera, pues Juan Carlos es...
Ingeniero, por favor, me colaboras con la persona que creo que tiene habilitado el micrófono y no se ha dado cuenta. Ya se lo habilitamos y se lo deshabilitamos de nuevo. Listo, gracias, mijito, muy amable. Bueno, mientras que se estaban constituyendo las FARC, el ELN, el EPL, por otro lado, gracias a esos cuerpos de paz que están llegando a Colombia, empieza a transportarse marihuana a los Estados Unidos. En Colombia tenemos nosotros tenemos que, los pocos orgullos que tenemos nosotros, no, pues no son solo el café, el plátano, no sé, café de plátano, azúcar, algodón, no sé. La marihuana, tenemos la Santa Marta Golden. Entonces dirá, se escandalizan porque un producto de exportación, la marihuana. Sí, man. Y es gracias al tráfico de drogas. Es que nuestra economía ha logrado mantenerse a flote. No hace rato estaríamos en crisis. Y a finales de los 60 y principios de los 70 se da lo que se denominó el boom de la marihuana o la bonanza marimbera. Claro, es que en los Estados Unidos, como había sido ilegalizada desde la década de los 30, no es que por volver ilegal un producto la gente no lo consuma, entonces no lo cultivan allá, pero necesitan dónde cultivarlo y aquí se produce muy buena marihuana. Y empezamos a exportar marihuana. Y otro actor empieza a aparecer en nuestra larga tradición de violencia. Los traficantes de drogas. Y es que este negocio de la marihuana y de la cocaína, posteriormente de la heroína, empieza a afincarse en nuestro país, es porque la industria algodonera entra en crisis, la industria textilera entra en crisis, la industria azucarera entra en crisis, los constantes conflictos en las zonas de Esmeralda. Recuerden ustedes que Cúcuta está más cerca de Venezuela que de Colombia, viven en una constante crisis. Recuerden ustedes que desde la década del 30 particularmente tenemos desplazamientos regionales, pero ojo porque la ultraderecha no habla de desplazamientos forzados. La ultraderecha colombiana es migración interna. Pues todos estos aspectos, chicos, más el aspecto de la corrupción típica y consecuencia del clientelismo, ¿sí? Típica del clientelismo, la corrupción, pues va a lograr que este tipo de negocios como lo es el tráfico de drogas ilícitas o prohibidas se consoliden y aparezcan figuras como estas, más famosos que cualquier otro. Creo que sabemos más de la vida de Pablo Emilio Escobar Gaviria, de lo que hizo, por ejemplo, no sé, García Márquez, por decir a alguien. Y estoy poniendo no en una cuestión de qué es lo que sabemos nosotros y qué es lo que nos importa. Y pues con la exportación de marihuana y posteriormente la exportación de cocaína, pues aparecen estos nombres. Pablo Emilio Escobar Gaviria, José Gonzalo Rodríguez Gacha, Carlos Leder y uno de los representantes de los Ochoa Vázquez. Y aparece en el escenario de la violencia los denominados carteles. Y no somos nosotros quienes los llamamos carteles. ¿Quién los llamó carteles? Los norteamericanos. Porque como en el típico oeste, en Colombia se pusieron a hacer carteles donde hacían una ficha y principalmente aparecían Escobar y Gacha. Y ponían, se busca, wanted, se busca. Y las fotos, ofrecemos tanto dinero. Absoluta reserva. Ah, es que esos son los de los carteles. Cártel, así como en el antiguo oeste. El cartel de Medellín. Y recuerden ustedes que estos personajes son responsables de un sinnúmero de homicidios y de atentados terroristas. El primero que conmocionó al país, pero lo conmocionó tanto que como nosotros estamos acostumbrados a la muerte, aquí en Colombia es como matan a alguien, al otro día, ¿a quién van a matar hoy? Y se reemplaza al muerto. Es como se va corriendo. Entonces tenemos una larga lista de muertos y de cifras que nosotros ya le perdimos sentido, que fue el ministro Rodrigo Lara Bonilla. Y con Lara Bonilla se empieza la cantidad de homicidios a policías, a magistrados, a jueces, a personal civil, en medio de la guerra de los extraditables contra
el establecimiento para evitar la extradición. Finalmente, el único extraditado de ese grupo es Carlos Leder, que lo vendió o lo entregó Pablo Emilio Escobar Gaviria, quien después va a ser asesinado en una alianza peligrosísima entre agencias de inteligencia norteamericana, agencias de inteligencia colombiana, paramilitares y narcotraficantes, que se van a llamar los Pepes, que asesinan a Escobar. Gacha lo entregó su amigo, que pagaron cerca de, dicen que $1 millón, otros dicen que 5. Pues imagínense, si hoy es dinero, imagínense lo que era hace. ¿Sí? Hace 31 años. En medio de eso se empiezan a relacionar las violencias. Y al M-19 se le ocurre secuestrar a la hermanita menor de los Ochoa Vázquez, a la niña consentida, al bebé querido. Al M-19 se le ocurre secuestrar a Marta Nieves Ochoa. Ese secuestro va a provocar la reunión, dicen, con el primer volante que aparece de muertas secuestradores, que si mal no lo recuerdo aparece en un partido entre el América de Cali, entre el América y el Cali en el Pascual Guerrero. Una avioneta empieza a lanzar esos volantitos y todo el mundo dice, debe ser el M-19 más, pero cuando se lee 223 industriales de todo el país, hemos acordado la formación del MAS, muerte a secuestradores. Pero antes de eso, el volante que se había desplegado por parte del país era recompensa por, ¿sí? Lo que tiene que ver con el secuestro de Marta Nieves Ochoa. No van a pagar, unos dicen que sí pagaron, otros dicen que no pagaron, otros dicen que pagaron y no la soltaron y que la soltaron después, en fin. El caso es que ese secuestro va a provocar la creación del paramilitarismo versión 80 y parte de los 90, porque es que el paramilitarismo también tiene sus etapas. Y lo digo es porque, y entonces ya tenemos por un lado la violencia liberal conservadora de la década 30, 40, 50 y parte de los 60, que parece ser se disminuye con la creación del Frente Nacional, pero después de esa violencia liberal conservadora aparece la constitución de las guerrillas que existen en la década del 60, 70, 80, al final de los 80, ya Autodefensa Obrera y Destacamento Urbano Pedro León Arboleda ya no existen, el M-19 se desmoviliza en el gobierno de Virgilio Barco, pero se mantienen las FARC que se van a desmovilizar en el 2016, pero que el gobierno nacional en cabeza de Iván Duque va a provocar por omisión el rearme de las FARC y el ELN. Entonces es un problema que todavía tenemos. La violencia política de los 30 al 60 todavía la tenemos, porque aquí se creó la violencia política por parte del establecimiento de esa oligarquía nacional que se ha mantenido en el poder en los últimos 200 años y plantean el fantasma del comunismo. Y ese fantasma del comunismo es lo que les ha permitido permanecer en esa posición de privilegios. Y en medio del fantasma del comunismo y ante la ineficacia del Estado por resolver la violencia que azota a los campos colombianos, en el gobierno, y óigase otra vez el nombre que vuelve a aparecer, el abuelo de Paloma Valencia. En 1965 aprueba el decreto 3398 y luego en el gobierno, ojo, de Carlos Lleras Restrepo, se aprueba la ley 48 de 1968. Y son dos decretos fundamentales que permiten la creación de grupos de autodefensa civil. Y entonces tenemos que en el 81 aparece el MAS, pero esos grupos de autodefensa civil ya existían desde el año 65, autorizados por el Estado. Entonces en la década del 60 tenemos esos grupos al margen de la ley, lo que buscan es prestar un servicio de vigilancia ante la ineficacia del Estado. En la década de los 80, con la creación del MAS, son grupos de tareas, grupos sicariales, que ya nacen con una idea, enfrentarse a todo lo que huela a izquierda, a guerrilla o a comunismo. Y por eso no va a ser gratuito que sean ellos los que exterminen a la Unión Patriótica
a luchar y al Frente Popular. Y esta es una valla que estaba instalada ayer en una sesión con un grupo de estudiantes hablando de este tipo de conflictos. Me decían que no, que esta valla ya fue retirada y que a raíz del proceso de paz pusieron un homenaje a las víctimas. Pero esta valla permaneció durante mucho tiempo en Puerto Boyacá, tierra de paz y progreso, capital antisubversiva de Colombia. Y es porque ustedes recuerden que en 1982, en Medellín, nació la Asociación Colombiana de Ganaderos del Magdalena Medio. Y es que como el Estado no es capaz de garantizar seguridad, bueno, es que en Colombia el Estado no garantiza seguridad, no garantiza salud, no garantiza educación, no garantiza trabajo, no garantiza servicios públicos, el Estado no garantiza nada. Se lo das a terceros, vaya a ver quién garantiza algo. En medio de esa ausencia, de esa garantía de ausencia que no garantiza la violencia, el monopolio de la fuerza, y hay muchos territorios vacíos, pues nace la Asociación Colombiana de Ganaderos del Magdalena Medio, donde se reúnen comerciantes, ganaderos y agricultores, ¿sí?, de Puerto Boyacá, donde dicen que se van a defender de los crímenes perpetrados de las guerrillas, como las guerrillas de las FARC y el ELN particularmente, quienes eran, y también del EPL, quienes operaban en el Magdalena Medio. Entonces ya tenemos otro actor de la violencia, ya 4 actores. No descarto los bandoleros bipartidistas por una razón, y la razón es, esa lógica de violencia política se mantiene, y es la eliminación del otro, el que es diferente a mí. Y los paramilitares, ¿por qué? Entonces esos grupos paramilitares que tienen un enemigo común, que es la guerrilla, empiezan a ser financiados por todos aquellos que creen que el principal problema del país es la guerrilla, y lo apoyan terratenientes, ganaderos, mineros y campesinos, es decir, el sector primario de la economía. Pero también los apoyan las Fuerzas Armadas. Recuerden ustedes el caso del general Yanine Díaz, Faruk Yanine Díaz, que por ahí Jaime Garzón, interpretando a Godofredo Cínico Caspa, decía, en los soles de Faruk ha de llamar convivir, caray. Y es porque las fuerzas militares apoyaron el paramilitarismo. Y ni qué decir de los traficantes de drogas. Entonces ya tenemos estos ejércitos sicariales con unos claros propósitos. Y es luchar contra la izquierda. Los mismos propósitos que tenían hombres como, por ejemplo, Álvaro Gómez Hurtado o Guillermo León Valencia, o ahorita Paloma Valencia, o ¿cómo se llama? O María Fernanda Cabal, porque todo lo que no sea como ellos es mamerto, de izquierda. Hasta Pimentel, el técnico, el presidente del Boyacá Chico, habla de eso, de la mamertada. El paramilitarismo empieza a complicarse ¿cuándo? Es cuando en el periodo presidencial de Belisario Betancur propone por primera vez un diálogo con esos grupos en armas, pues con el M-19, el EPL, el ELN, las FARC, los llama un diálogo. ¿Sí? Pero esos diálogos no van a tener resultado. ¿Por qué? Porque los sectores más conservadores del país, en todos los sectores de la economía, en todos los sectores gubernamentales de las Fuerzas Armadas, van a decir, se le está entregando el país a la guerrilla. Ojo con eso. Ya recuerden ustedes que para el periodo de Virgilio Barco Vargas del 86 al... bueno, y entonces en el periodo de Virgilio Barco Vargas, de Belisario Betancur, diré, ocurre uno de los peores errores políticos que va a poner en tela de juicio el accionar guerrillero, y fue la toma desarrollado por el M-19 del Palacio de Justicia, que eso tuvo más cuestiones negativas que positivas, no solo por lo que ocurrió esa noche, sino porque efectivamente va a ser el discurso de la derecha. Si ve que la guerrilla quiere incendiar el país, no es como nosotros que lo queremos sacar adelante. Sí, a pesar de la tragedia familiar de Marta Lucía Ramírez, que pues el hermano traqueteó, ¿sí? A pesar de eso, quieren sacarlo a flote. Para el periodo de Virgilio Barco Vargas, ya se reconocían 200 organizaciones paramilitares.
Y en medio de eso, el gobierno de Virgilio Barco Vargas las declara ilegal a través del decreto 813-14-15 y los declara ilegales. Sin embargo, nunca las persigue. ¿Eso qué llevó? A que los grupos paramilitares podrán ser ilegales, pero nadie los persigue. ¿Sí? Recuerden ustedes que ellos están refundando la patria, lo que pasó en Ralito en el 2004. Creo que fue el 2004, están refundando la patria. En el gobierno de Gaviria Trujillo fue más la omisión. Gaviria Trujillo estaba preocupado por los traficantes de droga y por aquellos grupos guerrilleros que no se desmovilizaron con el M-19, el EPL y el Quintín Lame. Y el paramilitarismo siguió creciendo. En el periodo de Ernesto Samper hay dos cuestiones. Primero, Samper está más preocupado de resolver su problema de financiación por parte del cartel de Cali y del cartel del norte del Valle. Está más preocupado. Pero Fernando Botero, sea su ministro, uno de sus ministros, impulsa las asociaciones comunitarias de vigilancia rural, mejor conocidas como Convivir, buscando regular todas esas organizaciones que habían sido declaradas ilegales en el periodo de Virgilio Barco Vargas. Y con el decreto 2535 de 1993 y 356 de 1994, buscaba que las Convivir fueran un grupo paralelo de apoyo de inteligencia para las Fuerzas Armadas. Y recuerden ustedes que fue el mismo Estado quien le dio armas a estos grupos. Pero sobre todo las Convivir tuvieron como principal teatro de operaciones Antioquia, mientras que Álvaro Uribe Vélez fuese gobernador de Antioquia. Y ya en el periodo presidencial, ya no de Samper, ya los paramilitares adquieren otra fuerza. Y aparece la figura de Carlos Castaño, uno de los caínes, como lo menciona Gustavo Bolívar, que esta familia de los Castaño Gil es enigmática. Después del asesinato de Pablo Emilio Escobar Gaviria, Fidel Castaño dice: nosotros somos los herederos de Pablo Escobar. Pues el heredero de la mafia, las jerarquías mafiosas en Medellín, de los cargamentos, en fin, de todo lo que tenía Pablo Escobar, lo heredamos nosotros. Después parece ser que lo manda a matar este hombre. Y después este hombre es asesinado por su otro hermano Vicente. Y cuando es, en este texto bien interesante de Aranguren, que entrevista a Carlos Castaño, que es un libro que hay que cogerlo con pinzas porque hay unas cosas demasiado incoherentes, pero otras cosas bien interesantes. Señala en el proceso de paz. Bueno, es que con Castaño para el año de 1997 pasan ya no solo de ser autodefensas, grupos sicariales paramilitares, sino que para el año de 1997 con Carlos Castaño encuentran ese jefe político que los reúne, ¿sí? Que los reúne, aunque se mantenga la heterogeneidad de lo que son las Autodefensas Unidas de Colombia. Pero Castaño hace una amenaza. Y es que si Pastrana negocia con las FARC, ahí sí las autodefensas se van a convertir en una guerrilla que va a atacar al Estado. Cosa interesante, los paramilitares nunca han atacado al Estado, pero que si hubiera triunfado el proceso de paz en el periodo de Pastrana, estos protagonizan una guerra contra el Estado, complejizando más la violencia. Sin embargo, el discurso del paramilitarismo empieza a perder vigencia cuando Álvaro Uribe Vélez es elegido presidente en el año 2002. Sí, tiene un hombre sereno así. Mire, parece divino, el fondo es divino. Ya está más allá del bien y del mal. Lleva la patria a sus espaldas. Es sereno, mirando hacia el horizonte. Es un patriota. Pues es lo que necesitaba. ¿Y cuál es la principal tarea de Uribe Vélez? Pacificar el país. Y el discurso paramilitar ya no tenía las mismas connotaciones. Y en el periodo de Álvaro Uribe Vélez se inicia un proceso de paz que permite la desmovilización, con todos sus errores, pero lo permite.
Pero ¿qué es lo interesante? Es que ahí entramos al fin de la tercera etapa del paramilitarismo. Y es, si los paramilitares actuaban por ineficacia en términos de seguridad por parte del Estado, ¿sí? Álvaro Uribe Vélez, quien prometió en 2002, muchos de ustedes, tal vez únicamente los que estamos aquí, somos orientadores, profesores, lo recordaremos. Muchos de nuestro público no lo recordará por obvias razones. Y es porque Uribe Vélez prometió en 3 meses, 3 meses, mucho menos de lo que llevamos en pandemia. Prometió acabar la guerrilla. Pasaron los 3 meses, no, como que yo necesito 3. Pasaron los otros 3 meses, es decir, 6, no, como que yo necesito 6. Y pasaron los otros, el año, ya primer año, no, yo como que necesito el año. No, yo como que necesito otro periodo presidencial. Y se acabó el segundo, ole, como que yo voy a necesitar. Y ahí sí la oligarquía le dijo, momentico, ya. La oligarquía corrupta que lo puso en el poder es la misma que lo va a quitar en 2010. Y entonces Uribe Vélez con ese discurso de yo voy a acabar la guerrilla en 3 meses, el paramilitarismo no encuentra razón de ser, porque lo que le había dado origen, que era la ineficacia de la seguridad por parte del Estado, ya está cubierta por este hombre. Y logra el proceso de justicia y paz. ¿Y cuándo se acaba el paramilitarismo que se consolida con Carlos Castaño? ¿Cuándo? Cuando extraditan a los principales jefes paramilitares. Pero ahí inicia otra etapa del paramilitarismo, que son las bandas criminales, pero que tienen la misma lógica del paramilitarismo de los 80. Venga, yo no quiero nada ideológico de estos paramilitares. ¿Qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que quiero? Grupos sicariales. Eso es lo que quiero. Esos son las bandas criminales. Bueno, no estoy diciendo que él es el que lo quiera. Lo que estoy diciendo es el sentido de los grupos paramilitares es otro. Vuelve al paramilitarismo de los 80. Y recuerden ustedes que el paramilitarismo tuvo el servicio al DAS. Recuerden ustedes que el DAS, el Departamento Administrativo de Seguridad, es la policía secreta del presidente. Y wow, estaba actuando en consonancia con el paramilitarismo. Por eso es que lo terminan después. Es más es por el escándalo, no porque eso así haya sido falso, sino es el escándalo que le sacaremos el DAS. Pero nunca terminaron de concluirse todas esas investigaciones donde mostraban que ciertos políticos, ciertos empresarios, terratenientes, comunidades religiosas, industriales, comerciantes, comunicadores, habían trabajado en conjunto, financiado, apoyado, respaldado políticamente al paramilitarismo. Y eso en Colombia se llamó la parapolítica, pero pues ahí quedó. Y el paramilitarismo después de ese 2006 sigue manteniendo esa legitimación por una razón, por la misma ausencia del Estado. Y es porque, además, siguen ofreciendo seguridad. Aunque sean ellos quienes se hayan convertido en unos gamonales armados. Es decir, quienes brindan un orden establecido ante la ausencia del Estado. Además, porque les da el discurso a las élites locales y regionales de tener seguridad. Seguridad. Pero sobre todo es que ese discurso paramilitar sigue manteniéndose y es que, a pesar del desplazamiento forzado, ellos están llevando orden y progreso a las regiones. Recuerden ustedes que por ahí María Fernanda Cabal compró unas tierras de buena fe, ella la compró de buena fe. ¿Sí? Es que no sabía que eso lo habían desplazado los paramilitares, ella la compró, fue muy barata, eso es lo que ella dice, fue de buena fe. Pero si una persona llega a comprar un celular robado, algo robado, no, si es cómplice del delincuente. No, María Fernanda Cabal, como es parte de la élite, pues es que fue de buena fe. Entonces el paramilitarismo, como ya les había dicho, concluye con la extradición a los Estados Unidos
de los principales de la cúpula o de los comandantes o de los hombres más importantes de las autodefensas concluye cuando los extraditan en el 2008 a Estados Unidos. Sin embargo, extraditan es a los máximos jefes, pero las estructuras y la ideología del paramilitarismo pues mutó. Ahora le llaman bandas criminales. Y es una idea hegemónica en los últimos años. Y aquí creímos que íbamos a entrar a una fase final del paramilitar, de la guerra en Colombia. Y es cuando en el gobierno de Juan Manuel Santos, ¿sí? Recuerden ustedes que Uribe Vélez dice que quien hereda sus huevitos, los 3 huevitos, es Juan Manuel Santos. Pero rápidamente Santos, es que Santos es parte de la oligarquía nacional tradicional de nuestro país. Y rápidamente se desmarca y ellos se declaran la oposición. Curiosamente, son oposición, pero lo único que se oponen, el Centro Democrático, es al acuerdo de paz. De resto están de acuerdo de todo con Santos, de todo. Y el 2016 fue una de las fechas extraordinarias para aquellas personas que están viviendo la violencia, ya sea como actores, como testigos o como víctimas. Esta imagen recorrió el mundo. El rostro de Juan Manuel Santos, el rostro de Timochenko nos está diciendo: desmovilizamos a la guerrilla más antigua del país. Y eso emocionó mucho. Ya no es la ciudad heroica, ya Cartagena no es la ciudad heroica. Cartagena es la ciudad donde el gobierno nacional en cabeza de Juan Manuel Santos y las FARC firmaron un proceso de desmovilización, de desarme, y eso significó la firma de la paz. Cartagena ya no es el lugar en el cual se encuentra la ciudad amurallada. Fue el lugar el que recibió el fin de una confrontación de cerca de 50 años. Y empezamos a vivir ya no la ciudad amurallada, sino la ciudad de la paz. Pero a la oligarquía nacional no le interesa la paz. No le interesa. Y cuando se quiso refrendar el acuerdo de paz, aquí nosotros somos un país enfermo. Somos enfermos. Somos un país que le dicen, ¿quiere paz? No, yo no quiero paz. ¿Por qué no quiero paz? Eso es castrochavismo. Es que Timochenko va a ser presidente. Que le van a entregar el país al comunismo. Maduro se va a tomar el poder. Vamos a ver a la Guardia Venezolana en nuestras carreteras. Y en una cosa sin precedentes, el plebiscito por la paz termina siendo derrotado por mentiras y por la oligarquía nacional, liderada por el uribismo. Y es que ese plebiscito por la paz, después dice Juan Carlos Vélez, es que lo que estaban buscando era que la gente saliera a votar berraca. No es que nos va a invadir el comunismo, el castrochavismo. No es que nos va a invadir, Petro va a ser presidente. No, va a ser Timochenko. No, es que le van a quitar los subsidios a familias en acción si el plebiscito por la paz se aprueba. No, es que le van a quitar parte de la pensión a los pensionados, se la van a quitar para el plebiscito por la paz. ¿Recuerdan ustedes un video vergonzoso que es que esto lo único que demuestra es nuestro, no solo analfabetismo político, sino nuestra completa ignorancia? Un tipo en Medellín estaba haciendo su mercado en una cadena de hipermercados y dijo que él no iba a pagar en su mercado. Por esos años también se hizo una reforma tributaria, de la cual el uribismo no se opuso. Y él dijo que él no iba a pagar ese IVA del 19%, porque eso era el 19% era para comprarle camionetas a Timochenko. Ignorantes es lo que somos. Partida de ignorantes. Y se nos dijo que
El 19% del IVA iba a ser para camionetas para Timochenko, que Timochenko iba a ser presidente, que si se firmaba el acuerdo de paz, nuestros niños iban a volver homosexuales. Eso se dijo. Y como somos ignorantes, sí. Y por eso esos resultados. Y lo inevitable. Inevitable. Agosto del 2019. El rearme de los ex líderes de las FARC, el paisa Santrich e Iván Márquez. Recuerden ustedes, El Espectador el fin de semana anterior reveló que los 5 kilos de cocaína por los cuales iban a juzgar a Santrich los había puesto la fiscalía y que el dinero los había puesto la DEA. La misma oligarquía entorpeciendo los procesos de paz. Y ellos, con la misma lógica de los extraditables. ¿Sí? No nos van a llevar a la cárcel, preferimos morir en combate. Y hablan de la segunda Marquetalia. ¿Y por qué pasó eso? Porque aquí dice que aquí no hay paz, sino un indulto para responsables de delitos atroces. Pues entonces, ¿qué es un proceso de paz, señor Álvaro Uribe Vélez? Usted que es abogado, que tiene los abogados más corruptos de este país, como Granados y Cadena. Entonces se le dijo que aquí no hay paz. Queremos paz, pero no así. Esa es la tal paz de Juan Manuel Santos. Mientras tanto, y ya para ir cerrando, recuerden ustedes que en el gobierno de Iván Duque, solamente, y esto es con fecha el 31 de octubre del 2020, se han desarrollado 70 masacres. Mientras que el presidente sigue haciendo un reality show todos los días para decir cosas no tan claras. Está utilizando millones del erario público para hacer su programa, mientras que se desarrollan 70 masacres. Mientras que el poder adquisitivo de los colombianos se ha disminuido. Y él preocupado del castrochavismo. Las mutaciones del conflicto en Colombia, lo único que ha provocado es que las oligarquías nacionales se mantengan en el poder con todos los privilegios que han conservado. Mientras tanto, los de a pie tenemos que seguir padeciendo este conflicto, especialmente en el campo colombiano. Muchas gracias. Esta fue mi presentación el día de hoy. Imagino que se iniciará entonces la ronda de preguntas, dudas, inquietudes al respecto. Sí, profesor John Alexander Castro, muchísimas gracias. Y para no ir tan lejos en torno a esa interesante reflexión que usted estaba haciendo, vemos aquí en la sala de Zoom a uno de nuestros estudiantes que está compartiendo este espacio. No sé si lo hace como sugerencia o lo hace como afirmación, pero de todas maneras me parece un poco llamativa y lo dice: pregunta técnica sobre la conferencia. El conferencista es de las FARC, dice el estudiante aquí internamente, lo digo para los estudiantes, no podemos revelar el nombre del estudiante, pero sí sabemos que es del grupo del profesor Diego. Está aquí con nosotros en este espacio. Y lo digo porque esto que acaba de hacer el profesor John, de hacer un interesante repaso, un recorrido histórico, recorrido que tuvimos la fortuna de desarrollarlo con los documentales, con los espacios que la cátedra Antonio Nariño tuvo en sus distintas sesiones, pues abordó con un poco más de profundidad. Y para los que continuamos en este ejercicio de compromiso con la paz en Colombia, pues la paz sigue siendo una construcción y un anhelo. Por esos días, y ya para darle paso a las preguntas, profesor, hay varias preguntas, estábamos preocupados también porque ya es avanzada la mañana, ya se nos está acabando el espacio y queríamos también pues darle paso a los estudiantes para que ellos lograran pues preguntar, y por supuesto si aquí hay algún profesor en la sala Zoom, pues también lo puedan hacer. Pero quería contarles, porque a mí lo personal me da mucha indignación ver a nuestros campesinos en el país protestando y perdiendo sus cosechas, en este caso de papa, pero no es el único producto agrícola que se está quebrando y está sus
su precio por el piso justo de políticas como los tratados de libre comercio que traen alimentos a muy bajos costos de excedentes de potencias, y esa política económica es el resultado de los gobiernos anteriores. Y entonces estos días que hemos tenido la posibilidad, bueno, he tenido la posibilidad de recorrer un poco las vías de Cundinamarca y de Boyacá, uno ve con asombro cómo estos mismos campesinos ponen vallas favoreciendo y pronunciándose a favor de esos personajes que justamente son los causantes y los responsables de sus desgracias. Eso que estoy diciendo es lo que le está pasando al país. Es una reflexión que va de la mano con la reflexión que hace el profesor John Alexander Castro, y de acuerdo a los comentarios hemos estado aquí en la red social Facebook siguiendo la transmisión, y me alegra muchísimo que nuestros estudiantes por lo menos abran su espíritu crítico, reflexivo, y que esta conferencia del profesor John Alexander Castro haya sido un insumo que se suma a esos insumos que tenemos como ciudadanos y como deber de tener para comprender un poco más la realidad. Por supuesto, en el ejercicio de la democracia y de las posturas distintas que pueden darse en un país democrático como es el nuestro. Pero sí llama la atención de esa realidad, y que esos discursos, como lo decía hace unas semanas el profesor Rodolfo, esas cámaras de eco que llevan a la gente pues a adoptar a esas posiciones erradas, sin fundamento, solo porque algún personaje a quien le tiene bastante reverencia lo estime. Entonces, profesor John Alexander Castro, muchísimas gracias. Vamos a utilizar la siguiente metodología. No sé si algún compañero, maestra o maestro aquí en la sala Zoom tiene alguna pregunta, y si no es así, entonces le transmitiré las preguntas de los estudiantes que ya están escribiendo. Compartimos a través de Facebook un cuestionario para que puedan registrar sus preguntas. Estamos ahí, por favor, contestar ese formulario. Ya hay un número grande de preguntas, pero no sé si algún profesor o profesora. Compañeros, ¿algún docente aquí quiere pronunciarse, por favor? Bueno, creo que no. Entonces vamos a transmitirle al profesor John Alexander Castro las siguientes preguntas, y usted pues, va tomando nota de ellas para ver si podemos contestarlas de manera en bloque, para de pronto ser mucho más diligentes en este tipo de ejercicios de comunicación. Entonces, vamos a transmitir la primera pregunta, es de Natalie Michelle Rúa. Ella pregunta o comenta: ¿podría haber paz en todo el mundo y cómo lo podría aceptar para que la pongan? Porque nos estamos muriendo todos solo por la guerra que hay. Bueno, es más una reflexión, señorita Rúa, de hecho es de mi grupo. Jaime Castro Mozo, de Convalidación de Saberes, la licenciatura en Artes Escénicas, del profesor Diego Carrillo, tiene dos preguntas, profesor John. Una: frente al panorama histórico expuesto, ¿qué acciones considera se deben adelantar para avanzar en la resolución del conflicto en Colombia? Nuevamente, es una pregunta de Jaime Castro, del programa de Convalidación de Saberes, licenciatura en Artes Escénicas. Estábamos esta semana hablando con Alexandra Llerena de esta interesante figura que está en la licenciatura de Artes Escénicas para estos maestros y maestras que ya están en ejercicio, como el caso de Jaime Castro Mozo, que está haciendo Convalidación de Saberes. Nuevamente reitero: uno, frente al panorama histórico expuesto, ¿qué acciones considera se deben adelantar para avanzar en la resolución del conflicto en Colombia? Dos, opinión personal. ¿Tiene esperanza en que el conflicto en Colombia se pueda resolver? ¿Tiene esperanza en que el conflicto se pueda resolver? Dice que sí, esa es cuál podría ser su opinión personal. Listo. Natalia Guarnizo, de la profesora Ángela Rodríguez, pregunta: ¿por qué seguimos escogiendo las mismas élites si sabemos que en estas hay corrupción y abuso de poder? Gustavo Barrera, de la profesora Ángela, también: en la búsqueda de paz durante más de 50 años del país se descuidó todo lo demás. Sigue siendo lo más costoso
la prebenda de ideologías autoritarias. Este estudiante, Gustavo Barrera, estudia bioquímica y está en Bogotá. Bueno, yo les pido por favor que ya no nos haga llegar más preguntas porque no vamos a alcanzar a transmitirlas todas, pero vamos a leer un... Usted me dice, John, si para... Estas tres y empezamos con la respuesta. Primero, ¿qué es desde la ciudadanía? Es decir, de ciudadanía como ustedes que me están escuchando, el grupo de colegas, nosotros los de a pie. El primer ejercicio como ciudadanía que debemos hacer es el ejercicio de la tolerancia, el reconocimiento del otro, porque eso es lo que nos permite constituir una democracia moderna, no el remedio de democracia que tenemos nosotros aquí en nuestro contexto. El ejercicio de la tolerancia. Yo no puedo ser tan irresponsable en un ejercicio de tolerancia de señalar a alguien que si es de las FARC o no. Eso no es tolerante. Ustedes saben lo que eso significa en Colombia. Es la irresponsabilidad. Yo tengo que ser tolerante al escuchar al otro, entender qué es lo que dice y discutir alrededor de esto. No ponerle una lápida. Eso es irresponsabilidad. Entonces, el primer ejercicio que como ciudadanía tenemos que hacer es el ejercicio de la tolerancia. Fundamental. Segundo punto. Sobre qué podemos hacer frente a nuestro conflicto. Teniendo en cuenta una oligarquía que se ha mantenido históricamente, la oligarquía no se ha transformado. Miren ustedes los nombres de los presidentes, de gobernadores, de senadores. Por ejemplo, Gerlain duró cerca de, creo que 35 años como senador en el mismo puesto. Y como, por ejemplo, en la costa atlántica lo que hacen es pasarse el poder entre las mismas familias. Los clanes políticos que llaman. Un apellido en la costa atlántica como los Char. Entonces dicen que la pregunta es, ¿por qué seguimos votando por los mismos? Pues recuerden ustedes que también esta oligarquía ha hecho de las instituciones estatales que nosotros mantenemos a través de nuestros impuestos, la han hecho para el servicio de ellos, la han mantenido para el servicio de ellos. ¿Sí? De esta manera, recuerden ustedes que los resultados electorales en Colombia, la elección de Misael Pastrana y de Iván Duque está muy cuestionada por lo que hizo la registraduría. En el periodo del 19 de abril de 1970 se fue la luz. Lo que ocurrió en junio del 2018 fue que hartos tarjetones fue a aparecer remarcados. Entonces, estamos en una situación muy difícil y parece ser que nuestras oligarquías no se mueven, porque pues están aprovechando de ¿cómo se llama? De todo ese poder político que ejercen. Y reviso nuevamente la pregunta del estudiante Carlos Alberto, donde me dice, bueno, ¿y la academia para qué? Pues precisamente uno de los ejercicios de la democracia es una educación. Es la educación. Y la educación consiste en diversos puntos de vista. Precisamente en esta mañana tenía clase de ética y una de las cosas que yo les decía era el papel de los profesores no se ha acabado con la aparición de la Internet. Por el contrario, se ha transformado. Porque la Internet, las redes sociales, las bibliotecas y todo esto, lo que ha hecho es que podamos tener distintos puntos de vista. Por eso lo fundamental, que el ejercicio docente se convierta en un ejercicio para entender el ejercicio de la tolerancia, el ejercicio de los distintos puntos de vista, el ejercicio de todas y las múltiples particularidades. La academia lo que debe es construir en el ejercicio académico distintos puntos de vista, porque así son las disciplinas, distintas perspectivas. Por eso la importancia de las ciencias humanas o sociales en todos los planes de estudio.
en todos los planes de estudio, las ciencias sociales. ¿Sí? Listo. Albert, ¿me quedó faltando algo? Sí, profesor John, tenemos un número bien alto de preguntas, pero le agradeceríamos que ya por temas de tiempo y para que los estudiantes puedan retornar a los encuentros con sus docentes para el tema de registro de asistencia. Recordar que esta es una cátedra que es presencial, pero en el marco de la realidad en la que nos encontramos, pues estamos en una situación particular, pero no hemos continuado en nuestros encuentros sincrónicos y entonces por eso la premura de esta participación. Rápidamente, unas preguntas adicionales, profesor John. Yo creo que tenemos las preguntas, las compartimos en un Excel para que si pudiéramos responderlas y de pronto subirlas al grupo de Moodle, el grupo nacional de Moodle, para que los estudiantes que no tengan la posibilidad de escuchar la respuesta que en este momento, pues de pronto usted, profesor John, si le pedimos el favor, pueda agrupar como unas preguntas y pueda responderlas. Nos parece como también interesante. Pero Natalia Guarnizo, es una pregunta que incluso vi en Facebook varias veces, preguntando cuál es la línea de investigación suya, profesor John, para que los estudiantes sepan de manera oficial cuál es su línea de investigación, porque están preguntando en la red social Facebook. Vale, ahorita desde muy joven yo me dediqué fue a los estudios sociales del fútbol, fue una de mis grandes preocupaciones. A raíz del ejercicio profesional, pues también en medio de la carrera que cursé en la Universidad Nacional, una de las grandes problemáticas que uno siempre trabaja es el problema del conflicto, el problema de la violencia, el problema de la guerra y cómo históricamente esta se ha desarrollado. Entonces, estoy también en el ámbito de lo que en algún tiempo se llamó la violentología. Estoy en esa preocupación de hacer una comprensión del proceso histórico, ¿sí? Proceso histórico de lo que ha sido la violencia en Colombia. ¿Por qué? Porque la historia de Colombia es fascinante porque es una historia que no se queda quieta, ¿ya? Porque es una historia como por ahí un libro reciente de historia de Colombia dice la historia de Colombia con sus oligarquías. Entonces, en ese aspecto, me preocupa también la historia de Colombia y la historia del conflicto en Colombia. Entonces, tengo estudios sociales del fútbol, la historia de Colombia y sus conflictos, y también me interesan las teorías sociológicas clásicas, particularmente como teoría social. Teoría del pensamiento de Marx, el pensamiento de Weber, Durkheim, Tarde, Simmel, Tenis, ¿ya? Este tipo de teorías me interesan y lo que desembocó en eso, que son más o menos los 3 puntos en los cuales yo me desenvuelvo. Listo, profesor. Entonces, para ya finalizar, comentar algunas preguntas o pues, inquietudes o observaciones. Camilo Salazar, del grupo La Profesora Andrea Maecha, felicitar al expositor, ha sido muy buena la exposición. Emily Pereira, del grupo de la profesora Ángela Secular, se encuentra en Bogotá, estudia medicina. Según el punto de vista del conferencista, el mejor gobierno hasta la fecha ha sido el de Juan Manuel Santos. Pues, es una pregunta que ya hace allí rápidamente. Vamos a transmitir la participación de Nelcy García desde Palmira, estudia odontología y del grupo de la profesora Ángela. ¿Cuál será la forma de conseguir la paz actualmente en Colombia? Andrés Felipe Linero, de Circunvalar, con el grupo de la profesora Ángela. ¿Cómo concientizar a todas esas personas que en su momento votaron no por la paz? Estudia diseño gráfico, bonita carrera, bueno, como muchas carreras de nuestra universidad que puede participar y aportar en esa divulgación y esa asociación de la necesidad de construir paz en Colombia. Felipe Jaramillo, de Armenia, del grupo de la profesora Ángela, estudia odontología. ¿Qué tan posible es que se dé un cambio significativo con el establecimiento de un gobierno verdaderamente liberal en Colombia? ¿Bastará con eso? Y bueno, ya por cuestiones de tiempo, nos falta 15 minutos, no podemos continuar, pero pues hay un número bien importante de preguntas, de comentarios, y decirle a nuestros estudiantes que esa es la riqueza y la particularidad de esta cátedra institucional, que pues podemos llegar a muchas regiones en un espacio que desarrolla los valores universitarios y el horizonte institucional, que esta es una universidad pluralista, democrática, defensora de la libertad de cátedra y la autonomía universitaria,
y que eso nos permite, y amparados en estos principios, pues desarrollar y desplegar con toda libertad y toda autonomía este tipo de reflexiones que aportan y pues suman en la reflexión nacional para ese propósito que los estudiantes en Facebook se preguntan, y es si habrá paz en Colombia finalmente con todas estas realidades. Y finalmente, antes de que el profesor John continúe, pues insistir realmente en ser consecuentes. No podemos votar mal el domingo y exigir bien un gobierno el lunes. Es decir, la gente tiene que ser consecuente. No estamos diciendo por quién votar, estamos diciendo que hay que hacer una conciencia del voto para que podamos hacerle seguimiento a esa persona por la cual se depositó ese ejercicio democrático. Y por supuesto, a defender a nuestros campesinos y mantener esa defensa, el consumir esos productos de esos campesinos que están en las veredas, están en los campos produciendo a pérdida y que a veces se ven engañados por estos políticos o politiqueros que lo que hacen es engañar y pues en medio de sus dificultades no tienen los accesos para lograr discernir realmente quién es el que está detrás de esos discursos que dicen defenderlos, pero cuando llegan al poder lo que hacen es gobernar en contra de sus intereses. Profesor John. Bueno, me llama mucho la atención la pregunta de la estudiante, que si yo considero que el gobierno de Juan Manuel Santos fue el mejor. No, me pareció nefasto, lo mismo que el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, de Pastrana, Samper, Gaviria, Virgilio Barco, Betancur, Turbay Ayala, todos son nefastos. La pregunta es para quién son nefastos y para quién son válidos. ¿Sí? Estos sistemas electorales que nosotros tenemos, lo reitero, ha permitido que unas oligarquías permanezcan en el poder, en el ejercicio del poder político y económico. Recuerden ustedes, todos los ministros de defensa, todos los ministros, no solo de defensa, sino de agricultura, todos tienen que ver y son parte de la oligarquía. Ellos gobiernan para sí mismos. ¿Son nefastos para quiénes? Para nosotros. Si ustedes no observan que hemos perdido el poder adquisitivo cada día, ¿y cuando uno se da cuenta que pierde el poder adquisitivo? Cuando en el plato de comida cada vez hay menos comida, o es más poquita, o ya empiezan a desaparecer ciertas cosas. El gobierno de Juan Manuel Santos se le reconoce, claro, ¿sí?, el proceso de paz. Pero es que el proceso de paz Juan Manuel Santos no lo hizo por una cuestión altruista. El proceso de paz en el periodo de Juan Manuel Santos se hizo para desocupar las áreas que mantenía ocupadas la guerrilla y de esta manera que vinieran las multinacionales y las pudieran explotar. Si me preguntan cuáles han sido los gobiernos más interesantes, a mí me parece que, como lo dije en la presentación, el de Alfonso López Pumarejo y la Revolución en Marcha y Gustavo Rojas Pinilla son los más interesantes, pero la pregunta es ¿qué hay detrás de todo eso? Entonces, muchachos, por favor, no macarticen. No estemos como en la década de los 30 en los Estados Unidos. Y que uno tome un hilo conductor no quiere decir que uno está a favor de unas cosas u otras. Uno lo que quiere hacer es un ejercicio de comprensión. En eso consiste la democracia. Entonces, gobierno que yo diga que ha servido para todos, no, para todos no. Por eso, en razón de eso, ¿ya? Recuerden ustedes que Gaitán decía que este país lo tiene una oligarquía. Una oligarquía lo tiene este país. Lo dijo antes de ser asesinado. Y han pasado más de 72 años después de su asesinato y el país sigue en manos de las mismas oligarquías. Si no, vuelvan a hacer ustedes el ejercicio. Los nombres se repiten. Juan Manuel Santos. Recuerden ustedes, Eduardo Santos. Germán Vargas Lleras. Carlos Lleras Restrepo, Alberto Lleras Camargo, Andrés Pastrana, Misael Pastrana, Mariano Ospina, y se repiten. Álvaro Gómez Hurtados, Laureano Gómez, y se siguen repitiendo. Recuerden ustedes, los Char ahorita tienen el control del Parlamento. ¿Quiénes son los Char? La clase política dirigencial en la costa atlántica que comparte el poder con otras familias. ¿Qué hacer? Pues muchachos, esa es una pregunta interesante y con eso quiero cerrar, muchachos. Jaime Garzón en esa conferencia decía, el futuro es de los jóvenes. Yo no creo que sea de los jóvenes solamente. Tiene que ser un futuro de todos.
¿sí? Cuando uno va a fallecer, uno va a fallecer, uno quiere dejarle a sus hijos un buen porvenir. Entonces el país también es de los pobres, de los ricos, ¿sí? También, ¿sí? También es de los jóvenes, de los viejos, de los niños, de todos. Entonces, uno, participación ciudadana, y como decía Albert, venga, yo no voy a votar el domingo por este y al otro día. Miren ustedes, Iván Duque fue apoyado por los papicultores y hoy los papicultores están en crisis producto de la sobreproducción y además de eso por la importación de papa. Por favor, eso era lo que se sabía que les iba a pasar a ellos producto de los tratados de libre comercio iniciados, negociaciones iniciadas en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, desarrolladas en el gobierno de Juan Manuel Santos. Ahí tienen los resultados. A Juan Manuel Santos lo eligieron en el 2016 por el proceso de paz, pero se sabía que es parte de la misma oligarquía. Gaitán lo decía, Robledo lo dice, Jorge Enrique Robledo, a pesar de todas las diferencias que tengo con este senador, que igual yo sé que eso no le importa a él, pero él dice los mismos con las mismas. Es la tradición histórica de este país, de la tradición de la tradición política de este país. Muchachos, entonces en un ejercicio de la tolerancia, de los afectos, por favor pensemos antes de actuar, actuemos y para pensar, pero para actuar y pensemos es una relación de lo uno con lo otro y ya no me puedo extender más porque son las 10:50, los compañeros tienen que irse ¿cómo se llama? A encontrarse con sus estudiantes. Así es, profesor John Alexander Castro, para recordar a los estudiantes que están siguiendo esta transmisión, Mutaciones del conflicto en Colombia. Se llamó la ponencia del profesor John Alexander Castro, sociólogo de la Universidad Nacional de Colombia, con maestría en estudios sociales de la Universidad Pedagógica Nacional y candidato a doctor en estudios sociales de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. John Alexander Castro, Mutaciones del conflicto en Colombia, y por supuesto agradecer al profesor John, que hace parte del equipo de docentes que están orientando esta cátedra institucional que llega hoy a sus conferencias nacionales, llega a fin, no tenemos más, pero en 8 días pues los docentes vamos a hacer los cierres en cada uno de nuestros grupos, y de esta manera pues cumplimos nuestro contenido programático que trazamos a inicio de semestre. A pesar de las dificultades lo pudimos lograr y cumplir en 100% de acuerdo a la programación que se organizó, que se diseñó. Recordar a los estudiantes nuevamente, en la semana del 23 al 28 de junio se habilitará el cuestionario final, el corte final, el último corte, y por supuesto invitar a los estudiantes a participar en el foro que aún se encuentra abierto, que tiene como título Foro Ideas y Compromiso por la Paz. A los estudiantes, entre otros, no puedo nombrarlos a todos, a Óscar Aponte, a Natalie Rúa, a Sofía Díaz, Natalia Guarnizo, a Camila Durán, a Valeria Castillo y otros muchos estudiantes. Muchas gracias por compartir en sus redes sociales esta transmisión. Y pues de esta manera entonces damos por finalizado este encuentro. Muchísimas gracias y hasta en otra oportunidad en esta cátedra institucional que hoy cierra sus conferencias nacionales.